Estimados estudiantes del Liceo Virtual, les voy a presentar un ítem, parte de la PSU, el plan de redacción. La idea es poder analizar algunas técnicas que les ayuden a ordenar este tipo de texto. Primero, el plan deductivo. ¿Qué nos dice el plan deductivo? Que debemos ordenar desde la idea más general a la particular y se grafica con el acróstico ADOCER. Partimos con la idea más amplia que el título. Luego la D de definición, donde se presenta, ¿cierto?, a través del verbo es o son, la definición respecto al título. Luego tenemos el origen, presentado a través del lugar, la forma o la fecha de nacimiento o de origen relacionado con el título. La C, que implica las características o la clasificación. La E, ejemplos, ideas específicas respecto a obras o autores, ¿cierto? La R, que es lo más reciente, hoy en día, actualmente, podría incluso haber una idea posterior a la reciente, que es la póstuma o a futuro. Veamos un ejemplo del plan deductivo. Tenemos nuestro título, Pablo Neruda. Una idea más amplia que el título Pablo Neruda es escritores chilenos. Como idea 2, una definición, lo que define a Pablo Neruda, poeta del siglo XX. El origen, nació en Parral. Luego tenemos características de nuestro título, recibió importante premio de literatura. Luego un ejemplo, su obra, 20 poemas de amor y una canción desesperada. Finalmente, una idea reciente, que sus 3 casas están convertidas en museo. Pasemos al plan deductivo temporal o cronológico. Este puede presentarse de 2 maneras. Uno es a través de fechas en orden ascendente. Otro del plan cronológico temporal es por secuencia o proceso. Aquí nos ayudan los conectores temporales. Primero, luego, después, finalmente. Veamos un ejemplo. Nuevamente nuestro título, nuestro centro, Pablo Neruda. Si ustedes se fijan, están destacadas las fechas y están en orden 1904, en 1917 y así sucesivamente hasta la última idea que murió el año del golpe militar en Chile. Veamos un ejemplo a través del proceso o la secuencia. Nuestro título en este caso es discurso público. Yo no puedo saltarme, no puedo alterar este orden o esta secuencia. Primero, planifico mi redacción. Me dedico a redactar o a escribir el discurso. Luego, reviso tanto la redacción como la ortografía. Corrijo los errores detectados. Y finalmente, una vez terminado, pronuncio el discurso público. Algunas recomendaciones para el plan de redacción. Primero, antes de ver los numeritos o irse a las alternativas, se sugiere leer todas las ideas y determinar el tipo de ordenamiento. Veamos un ejemplo. Nuestro título, el género lírico. ¿Qué sabemos nosotros del género lírico? Tenemos ideas ahí que nos ayudan. El reparto, expresión de sentimientos y emociones, poemas, caligramas, odas, textos literarios no literarios, Gabriela Mistral. Entonces yo leo estas ideas e intento, ojalá, poner parte del acróstico. Por ejemplo, la A, de idea más amplia. ¿Qué es más amplio que el título género lírico? La idea 4, textos literarios y no literarios. Luego pienso en una definición del género lírico. Tenemos en la idea 2, expresión de sentimientos y emociones. El origen, no tenemos origen, entonces nos saltamos a las características. O clasificaciones, que en este caso tenemos poemas, caligramas, odas. Ejemplo, y tenemos 2 ejemplos. En la idea 5 tenemos a Gabriela Mistral y en la idea 1 tenemos el reparto. ¿Cuál de estas dos ideas es más amplia? Gabriela Mistral, porque ella es una escritora, ¿cierto?, de género lírico. Y luego un ejemplo, una obra de ella misma en este caso, el reparto. Entonces nos damos cuenta que es el plan deductivo y ahí tenemos, ¿cierto?, la solución. Bien, veamos otras recomendaciones. Frente a un título con 2 conceptos, ¿qué debo hacer? Respetar el orden en que aparecen. Analicemos un caso. Tenemos ahí un título,
textos literarios y no literarios. Leo primero las ideas, ¿cierto? Texto argumentativo, informativo y expositivos, género narrativo, lírico y dramático. Ahí nos damos cuenta que tenemos textos literarios y no literarios. Sin embargo, la idea 3 es una característica de uno de ellos y la idea 4 también. Entonces, si primero tengo textos literarios, la primera idea que debo poner es la 2, porque los textos literarios son género narrativo, lírico, dramático. Sigue la idea 3. Estos pretenden crear belleza en el lenguaje, porque se refiere a los textos literarios. Luego voy a la idea 1, textos argumentativos, informativos y expositivos. Y una característica de estos textos, que son los no literarios, es que se centran en el mensaje, es decir, en el fondo más que en la forma. Muy bien, pasemos a la segunda recomendación que aparece en el mismo cuadrito: descubrir secuencias seguras. ¿Qué significa esto? Cuando a veces estamos confundidos, tenemos que descubrir que hay ideas que vienen de una anterior. En este caso, si leemos la idea 3, estos pretenden crear belleza en el lenguaje. La palabra, en este caso, estos, ¿a qué se refiere? ¿A los textos argumentativos o a los géneros narrativos? Nos dimos cuenta que pertenece a la idea 2. Por lo tanto, 2 y 3 son secuencias seguras. Tengo que sí o sí ponerlas unidas. Muy bien, queridos estudiantes del Liceo Virtual, espero que esta cápsula les sirva de mucha ayuda y que puedan ustedes tener éxito en su PSU.